Buenas noches, mi nombre es Nelly Belice Paulino y en esta ocasión vamos a hablarles sobre el tema 4, que es la identificación de la película. Bueno, la película radiográfica es una de las características que se refieren de una pantalla identificadora. Es que no presenta luminiscencia residual. Esto significa que la imagen fluorescente debe tener poca duración, es decir, que debe durar poco, no debe ser extendido, debido a que en ellos, para obtener una imagen durable que le permita un estudio tan prolongado como sea necesario, o se transfiere a la imagen producida por la pantalla a otro tipo de receptor de película radiográfica, como la sección transversal de una película, que es una fotografía de la sección transversal de una película tomada a través de un microscopio, de la que se muestra la capa de emulsión sensible en ambos lados de la base, como se puede ver en la imagen a la derecha, que ahí vemos que es un círculo pequeño que presenta los cristales de haluros de plata de la emulsión. Los cristalcitos que se ven son como punticos que se ven en la imagen. La emulsión fotográfica. La emulsión fotográfica es en la que los elementos sensibles son tanto sensibles a la radiación ionizante como a la luz, y esta está fijada a la base por una fina lámina adhesiva que impide su desprendimiento de la misma. La emulsión fotosensible consta de dos elementos básicos, los cuales son los haluros de plata, la gelatina, en la que estos se encuentran dispersos uniformemente distribuidos. La base o soporte de la película, que es el material rígido sobre el que se coloca la emulsión fotográfica. La emulsión fotográfica de los haluros o halogenuros de plata son los son los compuestos químicos en la forma solar que se producen por la combinación química entre algunos de los elementos halógenos o halogenuros, como es el cloro, el yodo y el bromo y la plata. Estas sales de plata, bajo la acción de la radiación o de la luz visible, sufrían una serie de transformaciones químicas que tendrán como resultado la producción de una imagen fotográfica, a lo que los tres halogenuros más importantes de la fabricación de una película son el bromo de plata, el cloro de plata y el yoduro de plata. Bien, entonces, la composición de la película radiográfica. Esta es la que consiste
de una base reflexiva, digo, perdón, flexible, cubierta con una capa muy delgada, o sea, finita sería, se podría decir, que adhiere a la emulsión de la base. Y la emulsión de la gelatina que contiene sobre ambas caras de la base, en capas de unos 5 a 10 micras de espesor. La doble capa de emulsión reduce el tiempo de la exposición en que se requiere para obtener una imagen satisfactoria o efectiva y reduce la exposición a la del paciente a la radiación. La gelatina es la que compone el medio en que se colocan los granos de la emulsión fotográfica y es un coloide proteico de origen vacuno. Y este se fabrica a partir de pieles y huesos tras su cocción, que da lugar a la formación de un líquido gelatinoso en donde se pueden distribuir halogénuros o homogéneamente en los cristales de la emulsión fotográfica y que se pueden distribuir los cristales de la emulsión fotográfica y que tras su transferimiento o su movida de lugar, se pudiera decir, da lugar a una masa gelatinosa y consiste en que permite controlar un espesor con cierta facilidad. Este espesor de la gelatina, con su consiguiente distribución de cristales de halogénuro de plata. Otro factor importante para determinar la velocidad o sensibilidad de la película, un punto que determina la resolución de la imagen. Aquí vemos una imagen de la gelatina donde vemos el cristal con haluro de plata y los centros de sensibilidad, la gelatina, los granos gruesos y los granos finos. Los granos gruesos los podemos ver arriba, que son los que se ven más grandes, como la manchita blanca más grande al lado del hecho, y los granos finos, la manchita, lo que se ven en el cuadro debajo del lado derecho, como manchitas, bolitas finitas de blanco. Este es de la emulsión fotográfica. Y, o sea, la del lado izquierdo de la emulsión fotográfica y de la gelatina, y la del lado derecho del espesor de la emulsión fotográfica. También está la capa protectora, que es donde cada emulsión tiene una capa que protege la superficie sensible de la película, y algunas capas protectoras pueden contener ciertos compuestos que facilitan el desplazamiento de la película en algunos cambiadores o en algunos cambios automáticos de la película. También está lo que es la base, que la base es donde la película radiográfica es un elemento que actúa como un soporte de la emulsión fotográfica, o sea, que soporta la película, o fotosensible también puede ser. Y esta pues se debe a cumplir una serie de requisitos, como son que debe ser una buena transmisora de luz
absorbiendo la misma cantidad de luz posible y una que la radiografía revelada sea colocada en negastoscopio. También debe ser flexible, delgada y a la vez poseer suficiente rigidez como para poder soportar las duras condiciones que sufría que sufren durante el revelado automático, principalmente por la presión ejercida por los rodillos. Es decir, que debe tener un buen soporte, algo que sea fuerte para que pueda tener un buen apoyo, sustento. También ha de ser estable para no deteriorar la imagen radiográfica, tanto durante el proceso de la película como con el paso del tiempo, es decir, después de ya la película. El grosor también debe tomar en cuenta el grosor, que ha de ser uniforme con el fin de no alterar el efecto de la radiación sobre la emulsión. Y ha de ser también químicamente inactiva con el fin de no interferir en los procesos químicos del revelado, o sea, a la hora de revelarse la película. La fabricación de la película radiográfica. En la fabricación de la película radiográfica es donde una película radiográfica se pueden observar 4 procesos. El primero es el proceso de fabricación, que es donde se obtiene la gelatina y por conocimiento de los elementos de origen vacuno, que se da lugar a la coloide proteico de un líquido sobre el que se van a añadir los elementos básicos para la obtención de los haluros de plata. Proceso de maduración también está, que es el que durante la maduración se va a aumentar el tamaño de los granos de emulsión fotográfica, y es donde en esta fase, al añadir diferentes compuestos ricos en bromo, como se puede ver cómo se aumenta la capacidad de disolución de los cristales ya formados. También está el proceso de la asimilación, que es el que tiene lugar a la radiación determinada de la sustancia sensibilizando o sensibilizada a la hora de la emulsión formada que se depositarán sobre los cristales de los haluros fotosensibles. Un punto de esta manera se forman los centros de sensibilidad de los cristales. Y en el proceso de finalización o el proceso último, es donde finalmente, durante la fase de finalización, solo queda depositar sobre las bases de la película una ligera capa de pegamento de sustrato para estar encima de la gelatina, o sea que se va a poner encima de la gelatina caliente con los granos de los haluros de plata. Aquí vemos una imagen del proceso de maduración
donde vemos arriba los granos finos y abajo los granos gruesos. En el medio se puede decir que los granos más o menos hay entre finos, o hay entre dos. Que esto es donde podemos ver el aumento de tamaño de los cristales de halógeno de plata. También tenemos otra imagen donde se ven las capas de la película radiográfica, que podemos ver una capa la capa de protección, que es la primera. La segunda es la capa de emulsión, donde se ven como colchitas así con boticos negros. La de sulfato, que es como la fina negra que se ve ahí. La más ancha, que se ve blanco, es la de poliéster. Entonces la que le sigue es la de sustrato también, nuevamente la raya negra. Y luego nuevamente también la de emulsión. Y por último la capa de protección final. O sea, hay una capa de protección en el principio, arriba se pudiera decir, y otra debajo. Entonces pasamos a lo que son los tipos de películas radiográficas. Aquí vemos la película de doble emulsión fotográfica, que son las más utilizadas en la radiografía o en el radiodiagnóstico médico, que está formado por aquellas películas radiográficas cuya base van cubierta por ambas caras con una emulsión fotosensible. Y este tipo de película ha de ser siempre utilizado con dos pantallas de refuerzo dispuesta, una en cada lado. Es decir, que no se puede poner una sola pantalla de refuerzo, sino que tiene que tener una en cada lado, de lado y lado. Y aquí pues podemos ver una imagen de la pantalla de doble emulsión fotográfica, que también tiene su capa de protección, de emulsión, de sustrato, proteica, y así sucesivamente, igual que la anterior que le dije, y su capa de protección. También está la película de emulsión simple, que es en la que solo se colocan emulsión fotosensible en una cara de la base. O sea, ya en esta no es como la anterior de doble, sino que se pone una sola cara, en una sola cara de la base de poliéster, en la que recibe el nombre de películas de emulsión simple. Un punto es que este tipo de película se utiliza en las técnicas de radiografía directa o sin pantalla, con el chasis que solo posee una pantalla de refuerzo. Es decir, que solo tendrá una sola pantalla de refuerzo, que no tendrá dos como la anterior, sino como es simple o sencilla, se pudiera decir, pues con una es suficiente. Y aquí vemos su imagen, que son los elementos de cada capa, o la disposición de la película con la disposición de la película en el interior del chasis, con las hojas de refuerzo, que ahí se ve que tiene una hoja de refuerzo, hoja de refuerzo, capa de protección. La hoja de refuerzo vemos que es esta que se ve como en blanco, de segunda. La primera, la negra, que se ve ahí como la cara interior del chasis, la primera capa que se ve.
Y aquí está la emulsión, el sustrato, el poliéster, que es el que está en el centro, el que se ve más ancho, ese border, y la capa de protección y la hoja de refuerzo nuevamente podemos ver ahí, y la cara posterior del chasis. También está la película para pantalla, que es la película para rayos X, que puede registrar tanto la imagen en una área de registro directo como la imagen fluorescente a la película que están expresamente hecha para utilizarse con ese tipo de pantalla. También están las películas para exposición directa, es decir, para una exposición de ahí a ahí, que no tiene que pasar por muchas cosas, sino que va a ser directamente ahí a la película. No va a tener como una intervención, se pudiera decir. Entonces, esta es la que ciertos tipos de extramental como el estudio de extremidades, en los que existen pocos riesgos para el paciente en cuanto a la radiación que éste recibe, a los cuales se debe obtener una imagen nítida, y se emplea películas para exposición directa. También están los factores que afectan la sensibilidad de la película. En estos podemos encontrar estos tipos, como está el tipo de película, que es la composición de la que la película afecta su rapidez, lo que la película afecta su rapidez, los ingredientes que son utilizados al presentar la emulsión, como la manera en que se tratan y combinan, así como la técnica mediante la cual se aplican sobre la base, como la plástica de la película. El tipo de exposición, que es cuando la película se expone a los rayos X directamente y sin pantallas intensificadoras, que se requiere una exposición mayor. Además, la exposición que se necesita depende de la energía de la radiación a la que se expone la película. La falla de reciprocidad es en la que la dirección de la que es la exposición implica el hecho de que la respuesta de la película a una radiación determinan determinadas características